6 de la mañana con 54 minutos. Empezamos nuestras entrevistas del día con temas interesantes que usted debe conocer y también puede interactuar llamándonos al 275-5555 para abordar esta entrevista junto a nosotros con cada uno de los invitados. Saludamos a nuestra primera panelista, es Alexandra Moreano, experta en contabilidad. Vamos a hablar un poco sobre la nueva tabla del impuesto a la renta 2026. ¿Cómo está, estimada Alexandra? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, empezamos año 2026, tabla de impuesto a la renta para el 2026. ¿Hay novedades? Claro que sí, hay cambios importantes y bueno, dentro de esos cambios es importante aclarar que así como hay una nueva tabla, también los contribuyentes tenemos que tener claro cómo cumplirla, cuándo cumplirla. Ya. Por ejemplo, si soy un contribuyente que pertenezco al régimen general, voy a aplicar la tabla del impuesto a la renta. Y si soy un contribuyente que pertenezco al régimen RIMPE, negocios populares, o RIMPE, emprendedores, tengo otra tabla del impuesto a la renta. Ya. Entonces, si soy un contribuyente régimen RIMPE, negocios populares, y he facturado entre 0 y $20,000, voy a pagar si facturo hasta $2,500 no voy a pagar nada, pero si facturo hasta $20,000 voy a pagar $60. Los rangos de la tabla van a ir ascendiendo de acuerdo al monto de ventas. Para este tipo de contribuyentes no importa si el contribuyente tuvo la cantidad de las ventas, de las compras, solo la cantidad de las ventas. Asimismo, para los contribuyentes que pertenecen al régimen RIMPE emprendedores, también los contribuyentes del RIMPE emprendedores que facturan entre $20,001 hasta $300,000, este tipo de contribuyentes van a pagar de acuerdo a una tabla progresiva que va a ir desde $60 hasta $2,800. Entonces va a depender de cuánto facturó el contribuyente. Y asimismo, los contribuyentes que pertenecen al régimen general, estos contribuyentes van a pagar en una tabla progresiva, que va a ir con una base exenta que no pagan impuestos, que son 12.208 para este 2026, uno de los cambios que ha habido, y no pagan el impuesto hasta ese valor. Pero si empieza a facturar empieza a tener mayores ingresos, no solamente los contribuyentes que facturan, sino los que tienen mayores ingresos de 2.208, estos contribuyentes van a ir pagando progresivamente. Va a ir desde el 5, 10, 15, 20% hasta el 37% de impuesto a la renta. Entonces, sí tenemos que tener claro dónde estamos, a qué régimen pertenecemos, para ver cuánto vamos a pagar, y esto nos va a permitir tener adicional deducciones, algo que le va a permitir bajarse un poquito el monto del impuesto. ¿Cuáles son las deducciones también que se pueden recibir por parte de quienes hacen el pago al impuesto a la renta? Para los contribuyentes que están en régimen general, primero, los contribuyentes que están en régimen general son aquellos contribuyentes que están, por ejemplo, los contribuyentes que están en relación de dependencia y ganan más de 12.208. Estos contribuyentes pueden acogerse a la tabla de impuesto a la renta. Los contribuyentes que son obligados a llevar contabilidad, aquellos que trabajan en el sector de la construcción, aquellos que pertenecen al sector del transporte, todos aquellos camioneros, todos estos sectores van a pertenecer a este régimen. Revisemos un ratito el tema de la tabla del impuesto a la renta. El impuesto a la renta se calcula de forma progresiva, mientras más ganas, mayor es el porcentaje que pagas sobre el excedente. Tus gastos personales reducen la fracción básica sobre la cual se aplica este cálculo. Ahí vemos, estimada Alexandra, la tabla del impuesto a la renta 2026 de personas naturales. Ahí vienen los excedentes, la fracción básica en dólares y de dónde hasta dónde se puede pagar. Allí se podría explicar mucho mejor, ¿no? Correcto. De acuerdo a la tabla de impuesto a la renta del 2026, como se había explicado, si usted tiene ingresos de hasta 12.208, no paga ningún impuesto. Si usted está dentro de los 12.208 hasta los 15.540, usted paga el 5% del impuesto.
de la diferencia entre los 12.208 y los 15.549. Ya. Si usted tiene ingresos por 15.549 hasta 20.188, usted paga un impuesto del 10% sobre esa diferencia, además de una base de 167. Asimismo, si usted tiene ingresos de 20.188 hasta 26.700, usted paga el 12% del impuesto a la renta, con una fracción básica de 631. Es decir, entre los 20.188 y los 26.700, esa diferencia, 12%, más los 631. Asimismo, si usted tiene ingresos de 26.700 hasta 35.136, usted paga el 15% del impuesto a la renta. Si usted, con una fracción excedente de 1.412. Si usted tiene ingresos de 35.136 hasta 46.575, usted paga el 20% de impuesto a la renta con una fracción básica de 2.678. Y allí va subiendo progresivamente, ¿no? Esto es lo que tiene que ver a personas naturales, ¿verdad? Correcto. Porque hay un cambio si no es persona natural. Si no son personas naturales, son personas jurídicas, ellos pagan dependiendo a sí mismos a qué régimen pertenecen. Ya. Si pertenecen al régimen, todas las empresas, de acuerdo a su actividad económica, pueden nacer como régimen RIMP Emprendedores o régimen general, dependiendo de la actividad a la que pertenecen, que desarrollan. De acuerdo a eso, van a pagar su impuesto a la renta. Si pertenecen al régimen RIMP Emprendedores, se aplica la misma tabla, que es hasta un 2% sobre el monto de la venta. Y si se trata de una persona jurídica que tenga régimen general, ellos van a pagar, de acuerdo al monto de su facturación, el 22 hasta el 25%. Pero aquí viene una diferencia. ¿Qué quiere decir pertenecer al régimen general? Quiere decir que el contribuyente puede deducir sus costos y gastos. Como lo habíamos explicado, en el régimen emprendedores solo afecta el monto de las ventas que tuvieron, pero en el régimen general no. En el régimen general van a deducirse ingresos menos costos y gastos, de lo cual le va a quedar una utilidad y sobre esa utilidad se paga el impuesto. Tengo algunas inquietudes acá. Me dicen, ¿cómo se justifican los gastos personales ante el SRI? Perfecto. Tenemos que tener muy claro que los contribuyentes que están en relación de dependencia son dos cosas diferentes: la proyección de gastos personales y el anexo de gastos personales. Ya. Los contribuyentes que están en relación de dependencia van a realizar su proyección de gastos personales hasta el 28 de febrero. ¿Qué quiere decir proyección? Voy a avisarle a mi empleador. ¿A quién se lo voy a entregar? A mi empleador, y le voy a decir más o menos cuánto yo voy a gastar cada mes. ¿Para qué? Para que yo, en cada mes, no me hagan demasiada retención o a su vez me hagan la retención correspondiente. Pero si es que yo estoy hablando del anexo de gastos personales, también se lo realiza en este mes de febrero, y en este anexo eso es ya al siguiente año, donde yo ya hice el gasto y donde yo ya tuve guardadas todas mis facturitas y dije, ahora sí, SRI, eso ya no le entrego a mi empleador, eso ya le entrego al Servicio de Rentas Internas, lo subo desde la plataforma del Servicio de Rentas Internas con mi clave personal, y allí voy a decirle, a ver, señores del Servicio de Rentas Internas, yo tuve estos gastos en transporte, en vivienda, en alimentación, estos fueron mis gastos personales. Entonces, ¿para qué me sirve hacer ese anexo? Porque dentro de ese anexo yo también voy a registrar mis cargas familiares. Esas cargas familiares me van a permitir bajar el impuesto, bajar los valores que yo tengo que pagar. Todos los contribuyentes que están en régimen general o aquellos que están en relación de dependencia pueden registrar su anexo de gastos personales, y con eso van a bajarse no solamente cientos de dólares, miles de dólares, dependiendo de qué, del número de cargas familiares. En esto pueden constar sus hijos hasta 21 años. Pueden constar sus padres, pueden constar además las personas que estén bajo su tutela que tengan alguna enfermedad catastrófica. Eso va a permitir que usted pueda deducirse o bajarse su impuesto a la renta desde $949 hasta $14.000 de impuesto. Entonces es importante la afectación. Hay inquietudes principalmente de personas naturales, que son los que tienen un poco más de inconvenientes en realizar este tipo de procesos, más que las empresas, porque llevan
su contabilidad. Me dicen acá, ¿qué pasa si una persona tiene 2 o más fuentes de ingreso, siendo persona natural? Después de que usted aprenda a diferenciar, siempre lo hemos conversado muchísimo, tenemos que tener muy claro nuestro registro de ingresos. De esa manera usted puede tener diferenciados cuánto fue su ingreso, por ejemplo, algo muy común, sector agrícola, y cuánto fue su ingreso por relación de dependencia. Entonces, régimen agrícola tiene una tabla específica para pagar un impuesto específico, y la relación de dependencia puede acogerse a la tabla que hace un momento presentamos. Entonces, como usted tiene muy bien diferenciado, cuando uno realiza su declaración de impuesto a la renta desde la página del Servicio de Rentas Internas, sí están los casilleros para que usted diferencie sus ingresos. Incluso aquellos contribuyentes que tienen, por ejemplo, actividades de arrendamiento, tienen casilleros específicos. O aquellos contribuyentes que son artesanos, tienen casilleros específicos. O sea, cada uno tiene una área. Claro, correcto, casilleros, no áreas. Casilleros correctos, tienen sus propios casilleros para que puedan colocar sus ingresos pertenecientes a qué sector. Es importante también en lo que tiene que ver a profesionales y emprendedores, ¿qué costos y gastos pueden deducir los profesionales y emprendedores? En este nuevo 2026, uno de los cambios es que ahora aquellos contribuyentes que están en relación de dependencia pueden deducirse en la cuota de los intereses de los préstamos. No el capital, solo el valor de los intereses. Pero recordemos que muchísimas entidades bancarias firman contratos mediante la tabla francesa, que hace que muchos contribuyentes, muchos usuarios del sistema financiero, cuando pagan una cuota de un préstamo, pagan $20 de capital, $200 de intereses, porque de acuerdo a la tabla francesa, las cuotas del préstamo, las primeras cuotas, se paga más el interés que el capital. Entonces, esos valores del interés, ¿en dónde constan? En la tabla de amortización de cada uno de los usuarios del sistema financiero. Entonces, usted allí puede registrar y puede ver cuánto pagó de intereses, y ahora ese valor de los intereses también se puede deducir como gastos personales para que usted pueda bajar el impuesto. Estimada Alexandra, para ir concluyendo, ¿qué podría acarrear no llevar un buen control en lo que tiene que ver al pago del impuesto a la renta? Número uno, si usted no tiene controlados sus gastos personales, no solamente que le toca pagar más, usted va a perder dinero. Financieramente es una afectación directa por algo que usted en realidad realiza. Por ejemplo, usted realiza todas las semanas sus compras de comida, realiza todas sus compras. Ahora siempre debe hacerlo con la precaución de poner su número de cédula. Y si usted realiza una actividad económica, va a colocar su número de RUC. Diferencias entre las dos facturas, que las facturas que van con el número de cédula pertenecen a sus gastos personales y las que van con su número de RUC a su actividad económica, si usted tiene un RUC. Aquellos que están en relación de dependencia, todos van a ir con número de cédula. Y aquellos que tienen los dos regímenes van a diferenciar. Supongamos, un ejemplo muy práctico. Claro. Aquellos contribuyentes que tienen transporte, tienen muchísimas facturas de combustible, pero asimismo tienen las facturas que corresponden a la educación de los hijos. Claro. Todos estos gastos se diferencian. Entonces, ¿qué va a hacer? Las facturas que son de gastos personales con número de cédula. Y como lo habíamos dicho también, los gastos personales también se incluye a los hijos hasta 21 años. Quiere decir que si la factura sale a nombre del hijo que tiene hasta 21 años, también le sirve para su anexo. Pero si usted como padre, son dos padres, tienen dos hijos, yo puedo registrar a uno o puedo registrar a los dos, pero el cónyuge no va a poder registrar a los mismos niños. Claro. Solamente no puede repetirse. Y si yo como hijo he registrado a mis padres, mis hermanos no podrán registrarlo. Eso sí hay que tener muy claro. Muy bien, estimada Alexandra, muchas gracias. ¿Dónde le encontramos o cómo podemos seguirle para Estamos recibir más información? Ubicados en la calle La Paz y Avenida Branca Lazacón, frente al Banco del Pacífico, y también frente a la empresa de transporte. Con Next3C, también en redes sociales nos pueden encontrar como Alexandra Moreano. Muy bien, muchas gracias, estimada Alexandra Moreano, experta en contabilidad. Siempre es importante tenerla en este espacio para aclarar ciertas dudas que tienen los ciudadanos en lo que tiene que ver a este tipo de contribuciones, hablando del impuesto a la renta 2026.